primera vez que vea yo a dos oficiales mayores, exoficiales mayores del Congreso juntos. Los hemos invitado para que nos expliquen la mecánica institucional y el marco normativo en el que se van a desarrollar los días que tenemos por delante. Mañana, a las 10 de la mañana, vence el plazo para que se inscriban las listas. El miércoles se vota por una nueva mesa directiva. El jueves entra en funciones y el viernes recibe a la Presidenta de la República para que pronuncie su discurso mandatado por la Constitución. José Elice, muy buenas noches. José Chevasco, muy buenas noches. Gracias. Por favor, ¿cuántas listas pueden ser inscritas uno y cómo es que se desarrolla, con qué reglas la elección? Bueno, en realidad cualquier número de listas, ¿no? Pero generalmente no han pasado de 3. De 3 suelen ser 2 o 3, ¿no? 4 creo que no ha habido. No, no 3, ha habido 3. 4, No ha habido 4, 2 o 3. Vamos a ver. Sí, 2 o 3, ¿no? Ya. Bueno, y mínimo una lista, por supuesto. Las reglas, bueno, son más o menos las que has señalado, ¿no es cierto? Pero es decir, ¿cuántos votos hace falta para que esa lista sea elegida? Es mayoría simple de los congresistas presentes luego de verificado el quórum. Ya, o sea que si asisten 120 sobre 130, Claro, son basta 61 votos para que sea elegida. Así es, en primera vuelta, porque hay una primera vuelta y si ninguna de las listas que compiten alcanzan esa mayoría, van a una segunda vuelta y gana la lista que obtenga el mayor número, no importa cuál Aunque sea 40. Sí, Aunque sea 40. así es. ¿Y cuándo es la segunda votación? Es en forma inmediata. Inmediata. Terminada la primera, se realiza el escrutinio y enseguida, dependiendo del número de votos, conforme ha señalado mi tocayo Pepito, ¿Ya? se viene la segunda votación. ¿Se han visto en otras oportunidades mesas directivas con 4 miembros de 4 bancadas diferentes? En la época de, me parece que estuvo el APRA, estuvo a la izquierda, Sí. en el año 2000 Bueno, y algo. ese es un 2002, fenómeno reciente. 2002, ¿no? 2002. 4 grupos parlamentarios es un fenómeno reciente. 4 grupos en Sí. una mesa directiva. Sí, sí, sí. Y lo que es absolutamente innovador es que hay el fujimorismo junto a un grupo marxista-leninista. Sí. Eso no habíamos visto nunca. No, pero bueno, ya creo que, bueno, por lo menos en unas conversaciones que tuve hace unos días, ya como que lo veníamos anticipando, Sí. ¿no? Porque es un tema de números, ¿no? Es el modo como han encontrado, digamos, de evitar que algunos congresistas de algunos grupos parlamentarios no lleguen a la mesa directiva o no tengan, digamos, o no cumplan un rol importante en la dirección del Congreso. Y bueno, y entre los demás es como que se miran y dicen, bueno, estamos nosotros, es lo menos que hay, así que vamos a Ahora, unirnos. hemos visto que ha habido, señor Chevasco, gran descontento expresado, por una parte, desde las filas de Perú Libre mismo, porque 3 de los congresistas han renunciado, entre ellos el señor Quito, que era uno de los más, Claro, digamos, más aguerridos así y es. más presentes. Y por otro lado, hemos visto al señor Montoya, de Renovación Popular, bastante furioso. ¿Qué cosa está pasando con estos sectores opuestos que se oponen a lo que se ha dado a llamar el fujiceronismo? Hay quien ha ironizado por ahí diciendo que es como esos juegos de las sillas que le quitan así a uno, ya no tiene a dónde sentarse. ¿Estamos ante una realidad así? Estamos en una realidad así, o sea... El juego de las sillas. Y es probable que haya más renuncias en Perú Libre. No olvidemos que para ser bancada se necesitan solo 5 congresistas. Sí. Ya tenemos una nueva bancada. Unidad y diálogo. ¿Es un título o una ironía? No lo sé. ¿Es un nombre oficial o es una ironía? Es el nombre oficial de la ironía. Unidad y diálogo. Porque creo que hay Esdras Medina, que ha cambiado ya en 2 oportunidades, Así me parece, es. porque comenzó con Renovación Popular, luego pasó a Somos Perú, ahora ahora tiene su su propia nuevo bancada. grupo. Y está El postulando. señor Burgos. El señor Burgos, que viene De Avanza País. de Avanza País, luego Luego viene la señora... hay Acuña también. Hay un Acuña que comenzó en el partido. señor Héctor Acuña, que empezó en APP sí. y terminó no agrupado y ahora luego Ya. conforma la bancada. Esa bancada en sí misma también es un... Es otra cosa. milkshake, Y ¿no? ellos justifican esa junta Ya. en llamada bancada, ¿no? En aspectos de carácter administrativos, porque dicen que al no estar agrupados ellos adolecen de ciertos derechos. Sí, es verdad. No ¿Qué pueden cosa que- postular, por ejemplo, a la mesa directiva ni presidir una Ahí, comisión. Pepito, yo no estoy muy seguro, porque el artículo 2 del reglamento dice que cualquier congresista o un miembro del grupo parlamentario pueden postular, etcétera, etcétera. Bueno, ahí no está claro, pero sí está claro que esa regla se aplica para la elección de la primera mesa directiva después de renovado el Parlamento completo, ¿no? Pero después sí hay dudas sobre si se podría aplicar en ese sentido, es decir, que solamente los grupos parlamentarios
pueden presentar candidatos a la mesa directiva o también pueden hacerlo los congresistas individualmente. ¿No? Parece que es la primera regla, o sea, la primera, esta opinión en forma de norma, la que se aplica en lo sucesivo luego de la instalación del Congreso para el periodo parlamentario. Me imagino que como antiguos oficiales mayores han calculado cuántos votos da en principio la unión de esas 4 bancadas, lo cual no sé. Y además creo que el documento lleva la firma del señor Gerí, de Somos que es de Somos Perú. Sí, Y lleva la Perú. firma de él, aunque no hay uno de Somos Perú. Aunque no hay en la mesa representante, directiva. pero se especula de que la bancada de Somos Perú habría apoyado esta lista para poder conseguir la presidencia de la Comisión de Presupuesto. Bueno, en fin, ya son bastantes votos ahí, 63 votos más o menos. 63 votos. Pero que creo que tú hablaste Yo hablaba de que hay 62. 2 que han renunciado recién. No sé si están ahí incluidos o no. De Perú Libre. De Perú Libre, 3 han renunciado. 3. Pero en mis matemáticas, hasta antes De las renuncias, ¿Eran cuántos? yo había contado entre 62 y 64 O votos. sea que no llega a 60 horas porque hay 3 que han renunciado. Exactamente. ¿Esto es más incierto que las elecciones españolas? Totalmente. Bueno, Gana uno, entrevista. pero no le da. Un poco como el que el ambiente es 176. parecido, sí. Es que, total, no puede hacer Es que gobierno. cualquier cosa va a poder pasar, Fernando, Sí. en No estas nos horas. desviemos con España, que es interesante, pero en fin, queremos En aclarar estas horas- en el Perú. Tengo otras preguntas A que ver, hacer, ¿verdad? que venga. La otra pregunta es, para postular, ¿uno tiene que comprometerse a algo en términos de programa o simplemente postula por la belleza de su nombre? En realidad la mesa directiva tiene una función importante, pero también no es significativa frente a las funciones del Consejo Directivo, la Junta de Portavoces. Ahí sí, Pero el es el núcleo, presidente... pero, claro, pero la mesa directiva es el núcleo de esas dos sí, otras claro, instancias. temas administrativos. Sí. Bueno, a mí lo que me preocupa en realidad, ¿no?, es que la mesa directiva, ciertamente bajo, digamos, las políticas que aprueba el Consejo Directivo, toma muchas decisiones administrativas, ¿no? Y durante los últimos periodos, lo que hemos sentido y sentimos cada vez más es que pues, hay un uso y abuso de la administración parlamentaria en beneficio propio. Si los acuerdos fueran de ese tipo, realmente yo estaría no solamente preocupado, sino absolutamente alarmado y aterrorizado, ¿no?, de que la cosa venga por ahí. Claro. Porque la mesa directiva no me parece, creo que se pudo, no sé, me parece que pudo salir mejores fichas para la mesa directiva. Ahora, ¿no? puesto que usted menciona el tema, cuando hubo una crisis en un momento dado, donde el presidente saliente, el señor Williams, decidió modificar su estructura administrativa, salvo el responsable de la administración, el señor Chevasco salió, otras personas salieron, Sí. pero la persona que había llevado, que creo que era un militar retirado, me parece recordar, que era el responsable propiamente de la administración, el que había autorizado ciertos gastos, Claro. y se quedó. Claro, porque la mesa directiva tiene como función la dirección de la dirección de las sesiones del Pleno y de la Comisión Permanente, y la agenda no la aprueba la mesa directiva, la aprueba el Consejo Directivo. Bueno, el presidente preside la Junta de Portavoces, que también tiene funciones importantes, y por supuesto finalmente el Pleno, ¿no? Tiene algunas atribuciones, puede introducir en la agenda algunos temas, pero eso es circunstancial, ¿no? Declaración de la guerra y de la paz, solicitudes de permiso para salir del territorio nacional de urgentes del presidente de la República, etcétera, ese tipo de cosas. Nada más, son 4 cosas. Pero básicamente ahí, digamos, su fuerza interna es el tema administrativo. Pero son autorizaciones, bueno, Pepe, la práctica reciente más bien la conoce él, porque yo recuerdo de hace muchos años atrás, pero la mesa directiva pues toma algunas decisiones que pueden beneficiar en estas cositas que parecen pequeñas, pero que finalmente terminan en escándalos. ¿no? Esas cosas administrativas sirven para la negociación política en un Congreso donde existen 12 bancadas. Entonces, ¿quién le da estabilidad política a esa mesa directiva? Ese es el problema. Ahí viene el gran problema, Claro. y es por eso que la mesa directiva, como ve asuntos de carácter administrativo, es la que empieza a, digamos, a dar ciertos beneficios o ayudas logísticas en carácter de personal o de oficinas o lo que fuese, para mantener ciertas alianzas o simpatías con los diferentes grupos que le permitan dar estabilidad. Y esto pasa cuando tenemos un parlamento totalmente fragmentado. Claro. Quisiera saber, ¿hay precedentes de un presidente que haya sido elegido, siendo periodista en este caso, el señor Soto, que ha hecho
14 querellas contra colegas de él, da muestras de una susceptibilidad bastante Yo aguda, entendía ¿no? que era Frente a la abogado, gente. también es... Bueno, pero en fin, periodista, creo que ha sí, trabajado como periodista. periodista y es a ese título que él ha presentado querellas Sí, judiciales 14 querellas. contra periodistas que dicen cosas que no le gustan. Sí. Bueno, en realidad sí, sí leí sobre eso, pero en realidad lo que hay que preguntar, ¿no? Ya que habíamos hablado del tema administrativo y la posibilidad de negociación en esos términos, que la verdad que a mí me preocupa mucho, habría que preguntarles a los candidatos que integran esta mesa directiva, o los candidatos a la mesa directiva que ya presentaron su lista, señores y señora, ¿en qué nos beneficia su lista? Es decir, ¿por qué se han unido? ¿Qué le ofrecen al Congreso y al país? Pero si usted dice que uno puede candidatear sin compromiso, sin una declaración Ese es de el problema. principio, Es que no hay, sin pues, objetivos, no hay, nada. no Se existe. vota por Preguntar. nombre, si no tiene ningún compromiso ante el país. Pero hay que insistir Así en es. la pregunta, o sea, decirles, señores, a ver... ¿por Pero qué no usted- votamos nosotros por No, yo esto, lo sé, señor pero Erich, por lo Son menos... solamente los congresistas que Pero votan. por lo menos desde los medios, desde Bueno, otros, y podemos tratamos de animar, hacerlo. digamos, ¿no? Tratamos de a que hacerlo. traten de A mí me responder. parece que el señor Soto debería desistirse de esas denuncias para tener un presidente del Congreso con el poder que eso le da ahora, persiguiendo colegas suyos en el Cusco, ¿no? Sí, bueno, pero no Definitivamente, o sea, le va a Sería restar... un buen gesto ya, como hizo César Acuña a su hora, ¿no? Así es. Sí. Yo creo que el tema de la figura del presidente del Congreso, el Congreso tiene que elegir un presidente en el que tenga el menor costo probable político a futuro. Porque si tenemos un presidente de esas características, o tengamos otro relacionado a otros temas de carácter como el señor, el otro candidato que va a ser la presidencia es el señor Val- Aragón, ¿no? Es probable que se desgaste rápidamente desde el punto de vista político y se genere una crisis en el corto plazo para el Congreso. Entonces, habría que evaluar esa posibilidad. Yo creo que los parlamentarios tienen que reflexionar sobre este tema y en lo posible tratar de elegir, o en lo posible tener una lista única, diría yo. Bueno, que le eso permita... eso ya, después de la furia que hemos visto del señor Montoya y de la renuncia del Perú Libre, está excluido. Pero Sí. en lo posible tenemos que darle consolidación a la institución del Parlamento. Y no vamos a poderlo conseguir si es que encontramos algún candidato dentro de la mesa directiva que incluye la función de presidente del Congreso que le dé esos problemas en el corto plazo a la estabilidad del Congreso. Y creo yo que la persona que está más preocupada en cómo vaya la dirección, entre comillas, ideológica del Parlamento, creo que es la presidenta del gobierno, la señora Dina Boluarte. Bueno, ciertamente dependerá mucho su gestión de lo que pase con esta elección el día jueves, ¿no? Ahora, digamos, desde el punto de vista de la matemática electoral, si sumamos todas las bancadas que no han firmado esos documentos, que son 5, porque hay 4 candidatos más, somos Perú, como hemos estado de acuerdo en reconocer, ¿queda la posibilidad de que sumando la mayoría de las otras se llegue al número de 60? Yo diría que los que van a poner el punto o van a inclinar la balanza son los grupos pequeños. Y ojo, tenemos un número ya no tan considerable como existiese hasta hace unos días de parlamentarios no agrupados. Sí. Que debemos ver... 9, creo que 9, ¿no? Entonces, esos 9, es como cuando tú vas al mercado y compras un kilo de arroz. El puchito te completa el kilo. Ese puchito es el que va a inclinar la balanza y en los resultados que tengamos para este día 26, ¿no? Sí, sobre todo que, como usted lo decía, hay una nueva bancada, ¿no? La de Exactamente. Esdras Medina, Unidad y Diálogo. Así, y además es muy difícil ahora, digamos, ver, digamos, adelantarse un poco con cierta seguridad sobre cuál va a ser la conducta final o la decisión de estos grupos parlamentarios pequeños, ¿no? Bueno, por otra parte, no bien se elija una mesa directiva, hay que pasar a la batalla por las presidencias de las comisiones. Sí. ¿Por qué es que la batalla parece focalizarse en la Comisión de Constitución, que el fujimorismo ha querido guardar siempre y se dice que persiste en esa intención? Depende de los planes de cada grupo parlamentario, a lo que le dan prioridad. Algunos saben que no pueden lograr la Comisión de Constitución y miran otras comisiones que sí pueden Pero lograr. ¿por qué la de Constitución es la más deseada? Bueno, porque ellos son, en otras palabras, los que originaron esta Constitución del 93, que fueron los fujimoristas, ¿no? Y ellos tratan de preservar en lo posible la Constitución en la cual ellos, pues... Aunque han promovido algunas reformas, Han ¿no? habido varias Importantes, sí, reformas, pero es un asunto, creo yo, emblemático para el fujimorismo. Otro es presupuesto, ¿no? Si es que la Presupuesto señora, es presupuesto tan si importante es que la como... señora Boluarte renunciara o fuera vacada, perspectivas que son posibles, ¿no? Y la Constitución es un poco vaga, la Constitución, porque dice se procede a elecciones
Claro, no pero precisa. no dice generales. No precisa son Y generales. desde ya hay muchos congresistas que, aferrados a su puesto 326, interpretan que eso quiere decir elecciones presidenciales, porque su renuncia no debe implicar. Hay algunos constitucionalistas. Solamente hay un artículo de la Constitución, creo que es el 93, no recuerdo, que no dice directamente eso, pero que se refiere a la postulación a las vicepresidencias. Que dice que los candidatos a la vicepresidencia no pueden integrar las listas. No, los candidatos a la Pueden ser candidatos al al Congreso. Congreso. Esa es la única. Da por sobreentendido. Sí, es la única, que el único la elección artículo. presidencial es paralela. Sí, no hay a una nada más. parlamentaria. Eso es lo único. ¿Quién va a dirimir esa querella si se plantea así? Con ese artículo debería haberlo hecho el Tribunal Constitucional. Bueno, Ya. Sí. Pero yo no veo a este Congreso con una interpretación general de realizarse elecciones. No No eso lo veo, ciertamente. pero Ganas no sería tiene. una miopía Sí. de lo que sucede pues, en las lianas Bueno, del pero país. miopía es casi mucho en relación a la ceguera que uno constata en otras oportunidades. Muchas gracias, señor A ti, Chevasco, Fernando. señor Gracias. Eliche, por su presencia acá y por permitirnos por lo menos conocer el marco normativo que nuestros congresistas decidirán el jueves quiénes entregarán la próxima mesa directiva. Por ahora solamente sabemos una candidatura de 4 congresistas, de 4 bancadas diferentes, que une al fujimorismo con Perú Libre. Muchas gracias, Gracias y también. muy buenas noches. Gracias.